Buenas tardes a todos. Ya con la premura de tiempo que llevamos, bueno, vamos con el acumulado, damos pie a la siguiente mesa denominada presentación del Consejo Nacional de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un consejo que es una forma de aglutinar a nivel nacional las distintas asociaciones de técnicos de prevención que actualmente están recogidas, unificando en una única figura lo que es asesoramiento jurídico, formación, en realidad todas las necesidades y todas las obligaciones y derechos y deberes de los técnicos de prevención. La mesa la constituye Rafael Ruiz Calatrava, presidente del Consejo Nacional, Miguel Ballesteros Garrido, que es vicepresidente del Consejo Nacional y presidente de ITP, y Juan Carlos Bajo Albarracín, director gerente de Ampel Consultores Asociados y vicepresidente de la Asociación de Bienestar de Madrid. Bueno, tiene la palabra Rafael Ruiz. A ver si yo soy capaz. Bueno, buenos días. Yo pensaba torturaros con unos informes del Consejo Económico y Social Europeo y unas historias, pero como vamos muy mal del tiempo me voy a limitar a hacer otras cosas. En primer lugar, agradecer a Prevespo el que nos hayan brindado la oportunidad de hacer esta presentación formal y oficial. Aunque el Consejo lleva funcionando 3 años, es la puesta de largo que hace el Consejo. Y quiero agradecerle a Miguel, a Carlos y a la gente de ITP, bueno, pues que hayan tenido la deferencia de cedernos este espacio para hacer esta presentación de un Consejo que pretende ser un referente en cuanto a los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo en España. Pero, aunque no os voy a leer realmente lo que tenía preparado aquí del dictamen del Consejo, del Comité Económico y Social del Consejo de Europa, no me voy a resistir a hacer un cuadro marco de lo que piensan en Europa con el tema de las profesiones liberales. Y encuadro este tema dentro del marco de las profesiones liberales porque nuestra profesión, la de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, porque así lo establece la Directiva Marco, y valga la redundancia, somos profesionales liberales. Es decir, podemos ejercer nuestra profesión liberal, de una forma liberal, por nuestra cuenta o por cuenta ajena. En España, la estructura que tenemos nos hace, en cuanto a prevención de riesgos, hacerlo desde el punto de vista por cuenta ajena, es decir, en los servicios de prevención, que es la estructura que tenemos, y en temas como auditoría podemos trabajar como personas individuales, es decir, como profesionales liberales. Esto no es incompatible, porque muchas veces se tiene la sensación de que solamente pueden ser profesionales liberales aquellos que ejercen su profesión individualmente, por su cuenta, en un despacho, como autónomos, es decir, por cuenta propia. Y esto no es así. El propio dictamen dice que se considera también una actividad como profesional liberal si, a pesar de no tener algunas de las características, que es precisamente prestar un servicio persona a cliente, se lleva esta labor dentro de una relación contractual liberal. Y la única condición que pone es que siempre se conserve la independencia profesional, cosa que en los técnicos de prevención se da porque nosotros hacemos nuestros dictámenes según nuestro leal saber y entender y no debemos aceptar interferencias. Y por otro lado, los profesionales liberales en Europa, el Consejo Económico establece una serie de directrices para que los colegios profesionales o las asociaciones profesionales, según las estructuras de los países,
establezcan unos filtros que garanticen la calidad de los servicios que prestan los profesionales a las personas a las que le prestan sus servicios. Y además no me resisto a decir que dicen que las profesiones liberales se basan en la confianza debido a la asimetría de la información en el que el cliente debe confiar en que el proveedor no explotará esa falta de información en su beneficio, sino que le proporcionará el mejor servicio posible adaptado a sus necesidades, dentro de un marco de calidad. Bien, una vez que he fijado el tema este y que quiero hacer una salvedad, que cuando en España hemos tenido la ley de colegios profesionales que se barajó por ahí los anteproyectos y demás, Europa criticó bastante duramente ese boceto porque no estaban de acuerdo, porque ni es cierto que la Unión Europea vaya en contra de los colegios profesionales ni de la colegiación obligatoria, ni está en su mente evitar esa línea de actuación, hasta el punto de que se están creando directivas de armonización profesionales de distintos ámbitos en la Unión Europea. Y ya han salido varias, por ejemplo, la de los psicólogos, la de los médicos, la de los abogados, en la que intentan armonizar estas profesiones. Por tanto, partamos del paradigma de que el futuro que se nos avecina, que es el paso que marca la Unión Europea, nos fija como profesionales liberales, porque lo somos, porque somos profesionales universitarios con acceso a una profesión reglada y con una serie de atribuciones profesionales concretas, es decir, tenemos reserva de actividad profesional y reserva de acceso a la profesión, porque así están reguladas por Real Decreto, y a partir de ahí vamos a sentar las bases. Bueno, estos temas los tuvimos muy presentes dentro del Consejo General, cuando se constituyó el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo en abril de 2013. En principio, nos integramos 16 asociaciones profesionales, algunas de ámbito autonómico y otras de ámbito nacional. Y lo que pretendíamos era unar esfuerzos para aprovechar las sinergias que teníamos cada uno y tener una voz de representación única. Si se han fijado ustedes esta mañana cuando se ha abierto el Congreso, se ha hablado de cultura preventiva, se ha hablado de temas sindicales, se ha hablado de temas pues de organización preventiva, de la estrategia. Y yo me he quedado un poco desilusionado porque no se ha hablado de los profesionales que ejercen ese trabajo. Es decir, somos los convidados de piedra de toda esta historia. Cuando se hacen las negociaciones está la patronal, están los sindicatos y está la Administración. Y los que tenemos que aportar nuestra experiencia y nuestros conocimientos para decidir, por lo menos sobre nuestra vida, obras y milagros, cómo se nos va a formar, qué podemos aportar de nuestra experiencia a la realización de los reales decretos, de las normas técnicas. Pues a nosotros ni se nos mira, ni se nos oye, ni se nos siente. Y con esa vocación nace el Consejo General. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues representar y promover y asistir y defender los derechos e intereses profesionales, económicos, asistenciales, sociales y cualquier otro legítimo de todos los integrantes de las asociaciones profesionales. No olvidemos que el Consejo General no es una asociación, es una asociación de asociaciones. Si no se puede pertenecer directamente al Consejo General, sino que se tiene que pertenecer a una asociación y esa asociación se integra en el Consejo. ¿Qué más hacemos? Fomentar actividades de todo tipo que tiendan a promocionar y difundir los principios esenciales de la seguridad y salud en el trabajo. Asistir en el desarrollo y preparación técnica de los especialistas en materia de seguridad y salud laboral. Algo tendremos que decir los profesionales de cómo queremos que se haga nuestra formación y de qué requisitos se tienen que tener para acceder al ejercicio de la profesión. No digo que todo, pero por lo menos algo sí, o por lo menos que se nos escuche. Y desde luego queremos colaborar con todas las entidades habidas y por haber, con el Instituto Nacional, con la Fundación, con la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, con otras organizaciones profesionales. Por ejemplo, el Consejo General es miembro nato de Mercosat, que es la asociación que recoge a todas las asociaciones profesionales del cono suramericano. Bueno,
pues somos miembros de esta asociación y tenemos unas relaciones con ellos en la cual pues, nos intercambiamos información, incluso se asisten a sus profesionales cuando ellos vienen aquí, a los profesionales nuestros cuando van a Iberoamérica, y se hace, yo creo que un trabajo que se orienta hacia la difusión y hacia la protección de los intereses de los técnicos de prevención. Por tanto, queremos ser la voz que represente a los profesionales de la seguridad y social en el trabajo en cualquier disciplina que tengamos, también la sanitaria, porque creemos que no podemos ir corriendo cada uno por un lado. De hecho, en el Consejo General hay sociedades médicas de medicina del trabajo integradas dentro del Consejo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que no podemos seguir cada uno por nuestro lado y decir, bueno, si se hace un colegio profesional solamente para los que son médicos del trabajo, a los demás, pues a verlas venir. No, queremos estar todos juntos, ¿no? Y por eso necesitamos el mayor apoyo posible para ser representativos ante la Administración. Pues claro, lo primero que te preguntan, ¿y vosotros cuántos sois? 33. Bueno, pues mire usted que ni lo recibo, ¿no? Ahora dice, no, mire usted, somos 33.000. Bueno, pues ya la cosa coge otro color, se coge otra dinámica. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, estamos organizados de la siguiente manera. Una asamblea general en que tiene un presidente, y en este caso tengo yo el honor de serlo, por decisión de mis compañeros, un secretario general, un tesorero general, los vicepresidentes y luego un miembro designado por cada asociación. Porque si no, se convierte ya en un órgano totalmente inmanejable y hemos querido cumplir los mínimos legales, pero que nos permitan tener cierta operatividad. Y la Junta Directiva está conformada por un presidente, un secretario general, un tesorero y un vicepresidente nombrado por cada asociación, que normalmente suele ser el presidente de la asociación. ¿Qué asociaciones estamos en el Consejo? Bueno, pues las que veis aquí, no os voy a torturar leyendo una a una, entre ellas ITP, que esta sí la voy a decir, la voy a resaltar, porque es una asociación que dentro del Consejo tiene un gran peso específico por su labor y por su trabajo. ¿Cómo estamos distribuidos? Pues de la siguiente manera. Las asociaciones amarillas, los puntos amarillos son asociaciones nacionales, de ámbito nacional, las rojas son de ámbito autonómico y la blanca son los que están en espera para poder integrarse dentro del Consejo. En total somos 22 asociaciones profesionales en este momento, que cubrimos todo el territorio nacional, salvo Valencia, porque Valencia, como ustedes saben, es la única autonomía que tiene colegio profesional de técnicos de prevención de riesgos laborales. Y por el diferente sistema estatutario, pues se hace bastante complejo la relación. ¿Qué proyectos de futuro tiene el Consejo General? Bueno, el primero es el día 6 y 7 de noviembre realizar el primer congreso del Consejo General. ¿Para qué? Pues para establecer, si cabe más aún, y reforzar esa argamasa que tiene que unir los destinos del Consejo y aunar esquemas, establecer estudios de lo que queremos y hacia dónde vamos y establecer cosas tan básicas como la misión, la visión y los objetivos que tiene el Consejo, que ya están definidos, pero que se va a hacer una apuesta en común para, a lo largo, con el paso de estos 3 años, actualizarlos. ¿Qué más tenemos como proyectos inmediatos? El proyecto de acreditación del Consejo General en la norma UNE ISO 17024. ¿Por qué? Porque queremos certificar la calidad de los técnicos que están dentro del Consejo General y ser garantes de que las personas que tengan esta acreditación van a ser unos magníficos profesionales que van a aportar valor a la empresa en la que estén trabajando o simplemente en el ejercicio profesional de sus actuaciones como auditores, y yo espero que no tardando mucho tiempo también podamos serlo a nivel individual, como existen en prácticamente todos los países europeos. Yo no creo que esto vaya a crear ningún tipo de problema, porque en España tenemos grandes bufetes de abogados donde trabajan por cuenta ajena un montón de abogados y tenemos abogados que están en sus despachos y son personas individuales y no existe ningún problema. Yo creo que esto hay que darle una vuelta y armonizarnos con Europa, porque si no nos armonizamos nosotros, nos van a armonizar ellos el día que menos nos lo esperemos. Segundo tema, creación de un registro general.
Si ahora yo hiciera la pregunta aquí, ¿cuántos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo hay en España? Yo creo que no, la respuesta no está en el viento, porque no la tiene nadie, no lo sabemos. Bueno, pues queremos hacer un registro general para establecer los perfiles profesionales, los perfiles académicos, las situaciones profesionales y los perfiles profesionales de la gente que ya estamos. E intentar saber, pues yo qué sé, cosas tan peregrinas como cuántos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo están en paro y cuántos están trabajando, qué titulaciones académicas tenemos, qué especialidades tenemos, cuál es nuestra distribución en áreas geográficas, es decir, conocer cuál es nuestra situación profesional, que actualmente no la conocemos. Es una pregunta que he hecho machaconamente en muchas entidades. Dicen que una de mis mayores cualidades es mi constancia. Bueno, pues esta la he llevado hasta la exasperación. Ni en el instituto, ni en el ministerio, ni en ningún lado me saben decir cuántos técnicos hay y cómo están distribuidos. Cosa que a mí me produce cierta perplejidad, pero bueno. Y por último, tenemos también la creación de un comité senior de expertos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? A mí me da mucha pena que se pierda capital humano, y capital humano además en una edad de total y absoluta madurez profesional. Y esto normalmente en España somos muy aficionados a no utilizarlo. ¿Y por qué queremos utilizarlo? Para recuperar su experiencia y proyectarla al servicio de los miembros del Consejo. Y no de miembros del Consejo, sino de la sociedad en general, pero especialmente de los miembros del Consejo. Para ello, pues se va a constituir el comité, se va a constituir hoy, gracias a los buenos oficios del amigo Miguel y del amigo Carlos, y poco más. Estos son, de momento, tenemos más cosas en cartera, ¿no? Además, darnos a conocer, hacer proselitismo y demás. Pero no le voy a torturar con esos temas porque, además, viendo la hora que es, me da auténtico pudor seguir con el tema este. Además, prefiero entrar en el combate cuerpo a cuerpo si hay preguntas para poder disipar las dudas que le pueda crear el tema este o ampliar sencillamente la información, ¿no? Pero lo que sí estamos empeñados es en obtener el reconocimiento social que se merece la importantísima labor que hacen los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, que no estamos ni conocidos ni reconocidos. Y con estas aspiraciones pues iremos andando. ¿Qué tendremos que hacer? Pues efectivamente, lo primero es ordenar nuestra profesión y a partir de ahí crear las pautas de actuación para que nuestra profesión tenga el reconocimiento que se merece. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes ya. Yo me llamo Miguel Ballesteros y soy el presidente de ITP. También, como ha dicho Rafael, somos una de las asociaciones fundadoras, cofundadoras del Consejo. Yo voy a ser muy breve porque vamos muy mal de tiempo, además, pero no quiero irme de aquí esta mañana sin hacer un poco el reconocimiento a un cartelito más pequeño que el de Prevespo, que aparece abajo, que pone Cuarto Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental. ¿Vale? Ese es nuestro congreso. Como ITP, hoy lo celebramos y celebramos el cuarto. Igual que en la vez anterior, en el tercer congreso lo hacemos conjuntamente con la edición de Prevespo. Con la unión de estos dos congresos pretendíamos conseguir, primero, que todos los actores intervinientes en la prevención de riesgos laborales rememos juntos en la misma dirección. Administración, servicios de prevención ajenos, empresarios, trabajadores y, cómo no, la pata importante que nadie tiene en cuenta y que creemos que somos los técnicos en prevención de riesgos laborales. La razón para potenciar el concepto de trabajo en equipo se basa en el apoyo y en la sinergia que todos aportamos a un objetivo común, y ese objetivo común no es ni más ni menos que la prevención.
Me vais a permitir que en 10 minutos haga un poco de historia, de pequeña historia del cuarto congreso, de cómo hemos llegado hasta aquí. En el año 2007, 10 técnicos en prevención de Málaga, de diferentes ámbitos, emprendedores, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores de la administración pública, decidimos crear una asociación sin ánimo de lucro que diera voz a los técnicos de prevención, a la que pusimos el nombre de pretencioso de Instituto Técnico de Prevención, más conocido como ITP. Focalizamos el déficit dentro del campo de la prevención en la higiene industrial, por lo que nos propusimos hacer un pequeño congreso provincial de higiene. Aquello fue tomando forma en las diferentes reuniones y con los meses lo que pretendíamos que fuese un pequeño congreso se convirtió en un ambicioso Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental. Aquel primero, que fue en 2008, lo celebramos en el Palacio de Congreso de Torremolinos y al frente de aquel congreso estuvo nuestro primer presidente, el primer presidente de ITP, Camilo Bo, un gallego que debe estar por aquí, un gallego afincado en Andalucía, sanitario de profesión y emprendedor de vocación, al que desde ITP le rendimos merecido homenaje hoy. De aquel primer congreso recuerdo que hicimos también un gran amigo, que como anécdota creíamos que no iba a venir porque tenía un caché impresionante, pero al final vino. Además pudimos traerlo en el tren nocturno. Lo veo por allí enfrente. Nuestro amigo Jaime Llacuna. Y vino gratis. Desde entonces siempre ha estado con nosotros. Gracias, Jaume. Para nuestro segundo congreso, en 2010, conocimos en el Parque de las Ciencias de Granada que existía el Pabellón de la Cultura Preventiva, lugar idóneo para albergar nuestro congreso. Y más aún cuando conocimos al profesional y al amigo que es hoy que llevaba eso, el profesor Pepe Millán, al cual desde entonces hemos embarcado en esta aventura y sin el cual no hubiésemos podido llegar hasta hoy, sin duda. La labor que hace y que ha hecho el profesor Pepe Millán es incalculable. En 2013 nos volvimos a embarcar en una nueva aventura, a hacer nuestro congreso junto con Prevespo. En aquel entonces la crisis iba a no hacer la edición de Prevespo. Con nosotros le propusimos en aquel entonces director general, José Amate, le propusimos que lo hiciera conjuntamente con nuestro congreso, el cual se embarcó con nosotros y se embarcaron mucha gente. Agradecer también a José Amate, que puso muchos los recursos, no económicos porque no había, pero puso recursos a nuestra disposición de la Junta de Andalucía. También embarcamos a otra mucha gente. Quiero resaltar a Miguel Ángel Nogales, Sebastián, Fernández, y ampliando ese grupo de amigos y empresas que yo como presidente y en nombre de mi Junta Directiva agradezco que hayan estado siempre al lado de ITP, sin los cuales no hubiéramos podido hacer los 4 congresos que hemos hecho. Y, por supuesto, agradecer a mis compañeros de la Junta Directiva el trabajo y la labor que llevamos haciendo desde hace varios meses para que esto sea posible hoy y mañana. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Yo soy marino y cuando decidí quedarme en tierra, le dije a mi padre, me quedo en tierra
Y me dijo mi padre, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo le dije, a prevención. Se echó para atrás y me dijo, ¿y eso qué es? Y yo se lo expliqué. Y después de explicárselo aproximadamente media hora, me dijo mi padre, ¿y cuando un amigo me pregunte a qué se dedica tu hijo, qué le voy a contar? Eso hace 25 años. Pues todavía pasa lo mismo. Es decir, cuando decimos, ahora es algo distinto porque ahora somos el de prevención. El otro día iba yo a una empresa y estaba que voy habitualmente, pero había cambiado el vigilante de la puerta y entonces había otro señor a mi lado y el vigilante llamó, oye, es que hay aquí un señor y el de prevención. Es decir, todavía no tenemos la categoría de señor, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí después de 20 y tantos años, pues vamos a ver cuál es la salida que tenemos al futuro. La verdad que me ha quedado un poco borroso esta transparencia y no sé por qué, porque quizá a lo mejor prediga cuál es nuestro futuro un poco borroso, ¿no? Bien, y yo me he hecho una pregunta que me sigo haciendo en consecuencia de la que me hizo mi padre. ¿Somos una profesión o simplemente desempeñamos funciones? Y me gustaría, si alguien lo tiene claro, que me la contestara. Y me he puesto a mirar algunas cosas en la legislación. Y vemos que en el Reglamento de los Servicios de Prevención se habla de las funciones de... No se habla de los profesionales, sino de las funciones. Y luego, en el artículo 15, también habla que los servicios de prevención tendrán expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar. Todos son funciones. Pero nosotros queremos ser una profesión. Y entonces, yo lo que me he planteado es decir, ¿y qué caracteriza una profesión? Es decir, ¿por qué hablamos de profesionales de la medicina? ¿Por qué hablamos de profesionales de otras actividades? Y analizando lo que todas las profesiones que consideramos una profesión tienen, me han salido esta serie de cosas de las cuales vamos a hablar un poquito. Es decir, necesitamos formación de alto nivel. Una profesión se distingue por la formación de alto nivel. Pero simplemente tener un máster o una carrera universitaria, ¿podemos llamarlo formación de amplio nivel? Yo creo que no. Es decir, ¿se puede ser técnico de prevención sin saber inglés? ¿Se puede no saber inglés y leer una norma de higiene que está en inglés? Pues a lo mejor si hablamos de formación de alto nivel tendremos que hablar de habilidades, de comunicación, también de felicidad, enlazando con lo que hemos visto. Entonces, nos interesa en ese sentido, ¿no? Bueno, pues enlazando también con lo que decía Rafael, el tema de la certificación de los profesionales, a través de la certificación definiremos qué es una formación de alto nivel y entonces hablaremos de la formación y empezaremos a ser una profesión en ese sentido. Es cierto, aunque se nos olvida de vez en cuando y nos dedicamos más al PowerPoint y al Excel, los técnicos de prevención, pero tenemos que estar en la calle. Pero también tenemos que investigar. Y hablo de investigar no solamente desde un punto de vista técnico, también, sino desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista... y eso nos hace falta. Y hablo de investigar, no de hablar de, porque llevamos 20 años hablando de, pero nunca hemos hecho una investigación. Investigar porque además creo que hay que romper ese atavismo español de que decía Unamuno que inventen otros. No, vamos a investigar nosotros porque si no, como decía también Rafael, la directiva nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a implicarnos en esa investigación. Y yo, por ejemplo, lanzaría una pregunta que tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Alguien se ha planteado, y lo hablo desde un punto de vista investigativo, qué va a ocurrir con el artículo 31 bis del Código Penal? Es decir, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, pues habrá que investigar. Y entonces toda esa serie de cosas es la que también definirá una profesión que tendrá una capacidad de investigación que también podremos definir a través de la certificación. ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos distingue? Un profesional se distingue, el profesional de medicina tiene algo que le distingue del resto, ¿no? Y entonces, ¿qué distingue? Bueno, yo he puesto ahí dos expresiones: cualidad, que es la manera de ser de alguien, es decir, tenemos que buscar las cualidades propias de nuestra profesión, ¿no? Y tenemos que distinguirnos, que se nos reconozca. Yo cuando a veces alguien me dice, ¿a qué te dedicas? A prevención, dice, sí, uno que viene por nuestra empresa y nos da unos cursos. Vale. Pero también voy a otras empresas y le pregunto, ¿quién es el de prevención? Dice, pues no lo sé. O sea, es decir, tenemos que crear esas cualidades propias que nos definan, que no tengamos que explicar. Cuando alguien te dice, yo soy médico, no le preguntas, ¿a qué te dedicas? Sabes que es médico.
o cualquier otra profesión. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que dejar de explicar a qué nos dedicamos. Igualmente, la certificación. Ética. Tendremos que definir nuestro código de ética. Es decir, pero nuestro código de ética a través también de una certificación que lo que nos tiene que hacer es decidir lo que en nuestra profesión consideramos bueno o malo. En nuestra profesión, hablaba Rafael de la independencia, independientemente de que esté dentro de una organización. Pues tendremos que definir por qué no voy a firmar esta evaluación de riesgos. Porque no es ético firmar esta evaluación de riesgos, porque no es buena, porque no está completa, porque no estoy de acuerdo. Entonces, toda esa serie de cosas es lo que también... Y además, tenemos que tener el amparo del colectivo para que cuando alguien haga algo en función de la ética, también el colectivo le diga, has hecho bien, y sepa que tiene ese apoyo del colectivo. No, hombre, yo no lo hubiera hecho, yo sí lo hubiera hecho, no. ¿Qué consideramos que es bueno y que es malo? Bien. Y luego hay otra parte importante, el reconocimiento social. Es decir, no se nos reconoce, somos el de prevención, somos un mal menor. No, pues tenemos que reconocernos nuestra salud nuestra profesión. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando por la salud. Realmente somos profesionales de la salud, no somos médicos, pero estamos trabajando por la salud. No para mejorarla, que no es nuestra función, sino para no estropearla. Entonces, ahí tenemos que buscar un reconocimiento social. Otro reconocimiento social que también nos lo puede dar el tener una acreditación y una certificación. Es decir, si no, al final, decía Rafael, ¿cuántos técnicos de prevención hay en este país? Yo dividiría la pregunta en dos. ¿Cuánta gente ha estudiado prevención y cuántos trabajan en prevención? Porque aquí hemos formado en este país, yo creo, que a más técnicos de prevención que en el mundo entero. Sin embargo, la mayoría no están trabajando en prevención. Y no están trabajando en prevención, ¿por qué? Porque no les es atractiva la profesión. Y en muchos casos es una salida profesional porque no encuentro salida en mi profesión. Con lo cual, en cuanto pueda me voy. Porque además estoy en una profesión que a la más mínima me siento delante de un juez. Entonces, lo que necesito es un reconocimiento profesional y un reconocimiento social. Es decir, que se entienda nuestra labor, ¿no? Que no seamos el señor que viene simplemente a decirnos ponte el casco o a pararnos el tajo porque no tenemos esto, sino que la gente entienda nuestra labor. A mí me decía una vez, dice, en Francia el que tiene el mejor coche en la obra es el coordinador de seguridad y salud en la obra. Aquí el que tiene el peor coche es el coordinador de seguridad y salud en la obra. Y eso de coche significa salario, significa reconocimiento y significa muchas cosas. Y cuando un coordinador en Francia va a una obra, vamos, aquello parece el desfile militar, todos cuadrados. Y aquí vamos a ver para que se vaya, ¿no? Pues eso también necesitamos, ese reconocimiento social que es importante. Y definir nuestro rol profesional. Es decir, y el rol no es la formación, el rol no son las funciones y las responsabilidades, es también qué se espera de nosotros. ¿Qué se espera? ¿Cuál es nuestra labor en las empresas? ¿Para qué estamos? Y no estamos... yo creo que tendríamos, y a mí me cuesta a veces también definirlo conmigo mismo, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy? ¿Para salvar la salud? ¿Para mejorar la salud? Ah, no, pero además para la empresa le viene bien porque la prevención es rentable. Cosa que sin que me oiga mucha gente no lo sé, porque llevamos desde 1900 en que Eduardo Dato dijo en el Congreso es más barato prevenir que curar, con esas palabras, y llevamos 115 años y nadie ha sido capaz de demostrar que la prevención es rentable. O es que no estamos mirando dónde está la rentabilidad o es que algo falla. Pero es que a lo mejor no hay que buscar rentabilidad a la prevención. El que una persona no se mate no se puede cuantificar económicamente. Es cierto, habrá mejoría en las empresas, se hablaba antes de la felicidad de las empresas, no sé cuándo, pero hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. No solo porque sean rentables, no todo tiene que buscarse matemáticamente la rentabilidad en la vida. Y entonces ese rol debemos definirlo y la mejor forma de recibirlo es una certificación que diga cuál es nuestro rol y cuando yo te coja una persona para una empresa que tiene esa certificación, sabré lo que le puedo pedir y sabré lo que me tiene que dar a cambio de lo que le puedo pedir. Y luego hay cosas en las que nosotros tenemos que estar, la normalización. Están saliendo ahí una serie de normas y son algunas de las normas de gestión, todas ISO menos la OSA 18000, en las cuales van a inferir en la prevención de riesgos laborales. Es decir, y no estoy hablando de
muchas más que hay, las de cómo son los equipos, las de cómo son las cosas, las de higiene, métodos de medición, etc. Estas son normas de gestión y casi seguro que alguno no la conocemos. Es decir, pues en todas estas normas, y la mayoría recientes y la mayoría que se acaban de modificar, estamos aquí hablando de normas que, en cuanto a antigüedad, la que más tiene es año y medio, porque las más antiguas, como la ISO 9000, 14000, etcétera, se han cambiado. Y curiosamente, toda la filosofía de la normalización, que nace de un anexo de ISO, que dice todas las normas tienen que tener estos criterios, tiene una cosa que nos suena mucho a nosotros. Alguien me decía, no han sabido copiar, pero es el enfoque basado en riesgos. Es decir, se ha demostrado que las empresas de éxito analizan sus riesgos empresariales. Y eso nosotros estamos acostumbrados. Pero también hace falta investigar, porque si os imagináis que un arquitecto que va a construir el puente, por ejemplo, el puente que se ha construido en Cádiz reciente, le preguntaran ¿qué probabilidad hay que cuando haya un viento de 120 kilómetros el puente se caiga? Y diga, como decimos nosotros en nuestras evaluaciones, bastante. Es decir, hemos transformado la probabilidad, que es una ciencia desde los griegos, en simplemente alto, medio, bajo. Esa es la probabilidad. Pues nadie se pone a investigar cuál es la probabilidad subjetiva. Pues también todo eso tendremos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el problema no es que haya muchas normas. El problema es que nosotros somos Wall-E. ¿Dónde estamos? ¿Cómo puede haber un comité en AENOR, un comité nacional o en cualquier sitio en la que se esté trabajando una norma de gestión de la prevención y no haya un solo técnico de prevención? ¿O cómo puede ser que se esté haciendo legislación y sí, está bien, están las asociaciones, los sindicatos, las patronales, pero no hay nadie representando a los técnicos de prevención? Y luego, cuando hacen todo lo que hacen, nos dicen, y ahora tú lo aplicas. Y ojo, no te equivoques que vas a la cárcel. Pues ahí tenemos que estar. O sea, es decir, nosotros no podemos estar ajeno a todo lo que se normaliza, a todo lo que se hace. Tenemos que estar. Y tenemos que estar, no además, porque resulta que yo conozco a un señor que trabaja en AENOR y me dice, ¿por qué no te vienes a este comité? Tenemos que estar como asociaciones, tenemos que estar representando a. Nos llamaremos con nombres y apellidos, pero ese señor tiene que estar representando los intereses de la profesión. Y a partir de ahí, con todo eso, iremos poco a poco haciendo. Y algo que también al final todos tenemos claro, una asociación es algo que define una profesión. Por lo tanto, necesitamos. ¿Por qué? Porque, lo ha dicho Rafa, no se puede ir al ministerio diciendo somos 300. No, hay que ser 30.000. Pero claro, tampoco se puede lo que está pasando en la sociedad actual. Ahora, haces un Facebook, hablas de prevención y hay 450.000 me gusta. Es decir, a todos nos gusta. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pero luego llegamos y decimos, pero ahora hay que trabajar para defender esto. Dice, bueno, ya lo del me gusta, pero no me... no. Entonces, estamos en una sociedad en la que simplemente antes, cuando había un pobre, le echábamos una moneda y ya nos sentíamos bien porque he contribuido a ayudar a una persona, ahora ya ni la moneda, ahora simplemente damos clic y me gusta. Y a partir de ahí yo ya me siento mejor, porque he dicho que me gusta. No, lo que hay que hacer es trabajar. Y yo me gustaría, y con esto termino, simplemente creo que esta frase que a mí me gusta mucho es la que tenemos que aplicar. Es decir, como lo que decía que el chiste, ¿no? O estás implicado o estás en el plato, ¿no? Bueno, pues o nos implicamos o nos van a regular desde Europa, nos van a regular desde España, nos van a regular desde las comunidades, los ayuntamientos, los organismos de normalización. Pero es que, ¿qué hacemos para que no nos regulen? Regulémonos nosotros. Y entonces, por eso la importancia es, y yo creo que es un papel fundamental del Consejo, es, lo primero, crear la profesión. Es decir, no ser simplemente el de prevención, sino que y que podamos decir con la cabeza muy alta, soy un profesional de la prevención. Y que simplemente es eso. Es decir, y a partir de ahí, cuando le contemos a nuestros padres a qué nos dedicamos, casi seguro que lo van a entender. Muchas gracias. Bueno, ahí, gracias a los ponentes, ¿verdad?, por un tema muy interesante para todos los que somos técnicos de prevención, bueno, y esperemos que esto llegue al final a buen puerto, ¿no?
A ver, ahí ellos tienen pensado un turno de preguntas, entonces, bueno, no sé si tenéis alguna cuestión que les queráis plantear a alguno de los ponentes. Ellos venían con idea de que hicierais preguntas, de que la acribillarais, por lo menos hicierais una, alguien, ¿no? ¿Alguna cuestión, alguna aclaración que queráis alguien? Está todo muy claro, muy... No hay duda. Me encanta que tengáis tan claro el tema. Que no surja ninguna duda. Bueno, yo de todas maneras, antes de levantarme la mesa, os voy a dejar un tema que voy a leer para que conozcáis lo que se define como profesión en Europa, que no está mal que no lo vayamos pensando. Dice que es la prestación de un servicio idealmente de gran calidad con marcado carácter intelectual basado en una educación superior, entre paréntesis académica, un compromiso con el interés de servicio público, un ejercicio de las funciones técnicas y económicamente independientes, la prestación de un servicio a título personal, también admite por cuenta ajena, con relación contractual, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, la existencia de una relación de confianza especial entre el prestador del servicio y el cliente, el abandono del interés en obtener el máximo beneficio económico frente al interés del prestador por ofrecer un servicio óptimo y un compromiso de respeto estricto y preciso de la ética y las normas profesionales. Eso es lo que se entiende en Europa por una profesión. Pero mirad, las profesiones nuevas en Europa, que ya las cita aquí, son tan variopintas porque habla en plan genérico. Las nuevas profesiones liberales pueden ser la de psicólogo, trabajador social, asesor fiscal, consultor financiero en casos de quiebra, geómetra o incluso mediador. Es decir, es una lista abierta, es decir, cualquier grupo que reúna los requisitos anteriores se puede considerar como una profesión y ejercerse como tal por la Unión Europea, dentro del marco de la Unión Europea. Nosotros reunimos los requisitos para ser una profesión. Y somos una profesión, además una profesión muy especial, porque dentro del ordenamiento europeo somos el resultado de la transposición de una directiva marco a los países miembros de la Unión Europea. Segundo, tenemos un proceso de acceso al desempeño de nuestras competencias que está regulado por ley en todos los países de la Unión Europea. Y además tenemos reserva de funciones profesionales. Quiero que me digáis 2 profesiones en este país que tengan recogido en un boletín oficial del Estado y en una ley las reservas de profesiones, la reserva de la actuación profesional. Eso que decía Juan Carlos, que eran las funciones profesionales, que lo recoge el Real Decreto de los Servicios de Prevención. Os invito a que me digáis ya no 2, una. No. ¿Ya no? Sí, bueno. Bien, te acepto, ingeniero. La de, por ejemplo, abogado. Encuentras las normas dentro de la colegiación, pero como tal la reserva, como reserva, te dicen que tú para ejercer una de esas tienes que estar colegiado, pero no está establecido dentro de un marco. O, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, licenciado en Ciencias del Trabajo, que soy yo licenciado de esto. Todavía no he logrado saber cuáles son mis competencias profesionales, porque dicen que eso es lo que prima en Europa, y no es cierto. Tan es así que vienen aquí algunas de las profesiones liberales en las que están regulando mediante directivas, y habla específicamente de la directiva sobre médicos y odontólogos, la directiva sobre abogados o la directiva sobre auditores. Es decir, Europa lo que pretende es armonizar todos los espacios profesionales europeos mediante directivas. Y yo espero que algún día, como resultado de ser una profesión derivada de una directiva marco, también Europa establezca una directiva que homogenice el espacio europeo. Mínimamente, pero que lo homogenice, para que podamos ser profesionales, que podamos ejercer nuestra profesión como nos venga mejor, o de forma individual o mediante forma contractual, que no son incompatibles lo uno con lo otro. Ni creo que vaya a tener ningún
ninguna incidencia especial, salvo las primeras de adaptación lógica que tiene que haber. Yo, desde luego, como presidente del Consejo, quiero, y lo digo aquí, y lo saben porque además siempre he tenido la mano abierta y tendida para negociar, para crear pactos, para negociar tanto con las organizaciones patronales como con los sindicatos y con la Administración, porque no podemos venir a enfrentarnos con todo el mundo porque además sería un suicidio y además sería una tontería. Y sería una pérdida de tiempo para todos nosotros. Yo quiero establecer pactos y establecer equilibrios y acuerdos con todos los organismos, es decir, con todos los actores que están dentro de la organización hoy en día en nuestro país, es decir, la Administración, los sindicatos y la patronal. Pero también quiero tener nuestro sitio como profesionales y aportar nuestros conocimientos como profesionales, no que se nos ignore como viene ocurriendo hasta la fecha. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Y tenemos que dignificar nuestra profesión. ¿Y cómo se dignifica? Pues ocupando espacios, haciendo doctorados, ocupando plazas en la educación, en la educación universitaria, en la formación profesional. Es decir, es un trabajo que nos tenemos que ganar todos y cada uno de nosotros con el día a día. Y bueno, y encontrarnos que los profesionales tienen acreditada una calidad en la prestación de sus servicios. Porque si no, no nos hará caso absolutamente nadie. Y tendrán razón además. Y muchas gracias. Muchas gracias y suerte.